Adelante, Teófano. Bueno, buenos días a todos. Soy profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Lima, Perú. Bien, voy a hablarles en esta oportunidad algo de vigas laminadas. En particular, voy a hablar de la buena puesta de un tipo de vigas laminadas que se llama termoelásticas, con amortiguamiento estructural. Bien, hoy en día las vigas laminadas son importantes porque tiene múltiples aplicaciones. Supongamos que tenemos solamente una plancha de AAA, un grosor, por decir, de 4 centímetros, y esta plancha de AAA no es tan flexible, pero si lo cortamos, esta de 4 en 2, en 2 capas, y luego echamos pegamento entre ambas, ¿sí? Y lo juntamos. eh, y este pegamento obviamente son de tipo, pues, puede ser elásticas o viscoelásticas. Y todavía si es que viscoelástica es mucho más mejor, ¿no? Entonces está así pegadas las dos, de 2 centímetros con 2 centímetros intermedia pegamento, va a ser mucho más flexible. Bien, entonces esa es la idea un poco de las vigas laminadas. Ahora, como dije al inicio, tiene muchas aplicaciones, ya sea en la construcción de, pues, aeronaves, en el campo de la ingeniería civil, en implementos deportivos y así. Eh, el modelo que construye o hace, pues, es en el 97. Heinz y Speer obtuvieron un modelo más o menos de acuerdo al modelo de Timochenko. El modelo de Timochenko, viga de Timochenko, es simplemente una sola viga, no tiene otra característica. Entonces, viendo ese modelo, construyen, bien, aquí como les muestro en la figura, aquí tenemos dos láminas que pueden ser de cualquier material. Bien, en el intermedio, la parte roja, es el pegamento, un grosor bastante despreciable, ¿no? Pero uniforme, ¿no? Y lo juntamos y tenemos, pues, que está en la derecha, bien, la viga, ¿no? Entonces que está a la derecha se le llama la viga laminada, ¿no? Eh, Ahora, el modelo que se construye, tenemos aquí en la ecuación 1,1. Entonces, ¿qué va a especificar? El W que tenemos aquí es el desplazamiento transversal. Más o menos en Timochenko también se tiene eso. Luego tenemos la otra, el psi, el psi, que es el ángulo de rotación, que en Timochenko también hay eso, ángulo de rotación. Y aquí se agrega el S mayúsculo que está mostrando, eso es justamente el pegamento, ¿no? El deslizamiento del pegamento, que le llaman la proporcionalidad, ¿no? De la cantidad de deslizamiento a lo largo del interfaz. Bien, entonces aquí es el agregamiento. Este modelo, entonces, es la que vamos a ver. Los parámetros que aparecen aquí, el G, el I, ρ, el D, los demás parámetros son constantes, pues, que sale de las situaciones físicas, ¿no? Bien, eh, aquí aparece un beta sub cero, bien, y el SDT. El SDT se le llama amortiguamiento estructural, bien, que es consecuencia del modelo. O sea, un poco en el modelo se quiere, pues, que actúe como un amortiguamiento, ¿no? El pegamento, ¿no? Entonces, de ahí surge esto, ¿no? Inclusive hoy en día se puede cambiar por otros amortiguamientos, pero que tenga esa posibilidad de ser flexible, ¿no? Pero tampoco, pues, se espere, pues, que explosione, es decir, que se rompa la lámina, ¿no? Eh, lo que
vamos a continuación. Esta es la ecuación 1,1. Es una ecuación que vemos algo similar en Timoshenko también. Aparecen variables con diferencias, entonces queremos que sea un poco más manejable. Bien, vamos a hacer cambio de variables adecuados. Aquí estoy colocando. Y haciendo los cambios adecuados, obtenemos aquí la ecuación 1,2. Entonces, esta ecuación es mucho más manejable, porque uno ya no se preocupa de los signos de las variables, simplemente tenemos signos positivos. Entonces, con esto lo que vamos a trabajar. Bien, aquí el, el sí que aparece. Bien, hemos hecho un cambio de variable que es el 3s menos sí. Aquí, en este modelo, con este cambio de variable se le llama el ángulo efectivo de rotación ya. Bien, ahora, como dije al inicio, este modelo surge del modelo de Timoshenko. Entonces, el Timoshenko va a ser un caso particular de este sistema. Entonces, si sumamos la segunda ecuación con la tercera, y luego los S lo hacemos cero, va a surgir este sistema que es el 1,3. Bien, este sistema es justamente el sistema de Timoshenko, bien, de vigas, ¿no? Como dije, el modelo 1,2 tiene múltiples aplicaciones, entonces lo que se estudia es aplicando disipaciones, puede ser disipaciones tipo viscoelástico. Los viscoelásticos más o menos son los que pueden tener memoria, pueden tener tipo Kelvin Boy, inclusive pueden ser de tipo simples friccionales, ¿sí? O puede tener retardos también, ¿no? Entonces hay múltiples aplicaciones que uno puede estudiar en este modelo. Bien. Los estudios recientes de vigas laminadas. El que inicia, según las referencias bibliográficas, el que inicia en el estudio de la buena colocación, la estabilidad del sistema, es Wang, el 2005, ¿no? Él estudia el modelo que aquí cuando se propone el modelo inicial, las condiciones de frontera son tipo Dirichlet, es decir, cero, ¿verdad? Evaluados en la frontera. Y en ese modelo propuesto al inicio, pues no tiene solución, ¿no? No hay solución. Cuando digo solución en este sentido, en el sentido de porque se busca aquí es la estabilidad. Entonces, la estabilidad, ya sea exponencial o ya sea polinomial. En ese sentido me refiero, ¿no? Obviamente la buena colocación, la existencia, unicidad del sistema en cualquier condiciones de frontera se va a deducir, ¿no? Lo que aquí se busca generalmente es la estabilidad del sistema. Entonces, en esas condiciones, Wang demuestra que no es exponencialmente estable. Bien, para esto utiliza una técnica más o menos de los autovalores, autovectores del sistema del operador que construye. Bien, y muestra modificando las condiciones de frontera, colocando disipaciones en la frontera, muestra que hay estabilidad pues exponencial con esas modificaciones. Bien, tomando la idea, también Cao y colaboradores, también Tatar, también Raposo, también hacen estabilidad exponencial, obviamente modificando en las condiciones de frontera, ¿no? Disipaciones de frontera. También el profesor Raposo en el 2016 considera el que hemos planteado, agregando disipaciones friccionales en las tres. Bien,
en los tres. Entonces, dentro de estas condiciones, él muestra que hay decaimiento exponencial, bien, mediante el método de la energía, ¿no? También el profesor Feng en el 2017 amplía este mismo modelo del profesor Raposo, pero ya las disipaciones friccionales tipo ya no lineales, dependiendo de funciones, ¿no? También demuestra eso. Luego también agregando condición de calor. eh, Liu y Zhao en el 17 consideran este sistema. En el teta que aparece son variación de temperatura. Bien. Luego también agrega en la segunda ecuación historia y considera todavía la disipación friccional estructural. Aquí en la tercera no se modifican. En estas condiciones demuestra que hay decaimiento exponencial, ¿no? Pero las condiciones de frontera no son las de Dirichlet, sino son mixtas. En esas condiciones deduce, pero con esto de acá, ¿no? Con esto, el B, cuando tenemos aquí en la primera, el K sobre ρ1, luego el B sobre ρ2, esos se llaman velocidades de propagación de las ondas. Cuando esas velocidades de propagación de las ondas son iguales, demuestran que es exponencialmente estable. Caso contrario, es polinomialmente estable. En el 17, Apalara también considera este sistema ya con la ley de Cataneo, es decir, aquí el Q que ven en la última ecuación, el Q es el flujo de calor. Bien, con estas condiciones también muestra lo mismo que hizo pues aquí el Liu Zhao, lo mismo, pero ahora las condiciones son las que tenemos aquí, el tau, que tiene mucho más. Pero si usted observa, si hacemos tau en la última ecuación igual a 0, esto se va a reducir al sistema de Liu Zhao. Es decir, en otras palabras, el sistema de Apalara sería un poco más general del anterior, ¿no? Pero tiene esta condición para la estabilidad exponencial o polinomial. Después también los mismos autores anteriores, Liu Zhao en el 2021 consideran este acoplamiento solamente considerando la variación de la temperatura, es decir, aquí teta representa variación de la temperatura. Es decir, en otras palabras, aquí tenía este modelo, ¿verdad? En este modelo aparecía la historia, pero ahora lo quita la historia. Bien, ahora va a estudiar modificando que el flujo, perdón, la temperatura va a mudarlo en la segunda ecuación. Aquí está entonces. Ahora va a estudiar esto de acá. Como comentario, esta ecuación del 2017 está pues publicada en el preprint que se llama, ¿no? Es decir, recién este año dieron luz verde, ¿no? Formalmente. Imagino pues en la revista demoraron más o menos 3-4 años, ¿verdad? Para la publicación. Los autores estudiaron estabilidad polinomial, exponencial y cuáles son las condiciones para beta. Para beta aquí estudia cuando es 0, cuando es mayor que 0. Pero queda abierto una condición. Queda abierto de que no obtuvieron estabilidad polinomial cuando beta es igual a 0. A veces me pongo a pensar que de repente se demoraron, pensaron que podría obtenerse de repente esta última opción. Nosotros justamente estudiando habíamos visto por qué tanto se demora pues en la aceptación, ¿no?
nosotros estudiamos, porque ellos estudian este modelo con el método de la energía, ¿sí? Nosotros empezamos a estudiar con el método de semigrupo. El buen planteamiento, estabilidad exponencial, falta de estabilidad exponencial y decaimiento polinomial. Claro, nosotros solamente con beta mayor que 0. No nos atrevimos todavía a ver beta igual a 0. Bien, luego intentamos hacer, a ver si podíamos obtener esta última. En verdad es bastante complicado, ¿no? Porque ellos intentaron hacer por el método del semigrupo, perdón, energía. Nosotros intentamos hacer por el método del semigrupo, a ver si podía lograrse, pero no tenemos por el momento ningún resultado, ¿no? Después, el, el profesor Cabanilla Zanini, quien habla, el profesor Ramos de la Universidad Federal de Pará, ¿sí? Hicimos este artículo, obviamente agregando en la primera ecuación ya disipaciones Kelvin-Boy, bien, y obtuvimos de que si los coeficientes, los mu1, mu2 son mayores que 0, probamos que el sistema es exponencialmente estable, independiente de la velocidad de las ondas. Y también si solamente nos quedamos con el mu1, bien, probamos que es polinomial estable. Inclusive hemos obtenido la tasa optimal, ¿no? Bien, ese es más o menos los estudios que se tienen sobre vigas laminadas. Bien, ahora nuestro objetivo en esta presentación es tomar el sistema de aquí del Liu Sao, este sistema, ¿no? Bien, entonces voy a tomar esto de acá para presentarles entonces. Aquí está entonces. Bien, aquí voy a estudiar las condiciones iniciales, condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, como ven aquí, es tipo Newman, Dirichlet, Newman, ¿no? Bien, los autores también trabajan así, pero con otras condiciones mixtas, ¿no? Se pueden trabajar de muchas maneras en verdad. Pero el comentario para la existencia de la solución y unicidad, en verdad las condiciones de frontera pueden ser también tipo directo, no hay problema. Aquí lo que he puesto simplemente es porque el objetivo es preparar la escena para la estabilidad polinomial o exponencial. Es el objetivo, porque con las condiciones solamente de Dirichlet no es posible, son problemas abiertos. Inclusive, como dije al inicio, el modelo inicial propuesto con esa condición es un problema abierto. Bien, entonces nuestro objetivo es estudiar ese sistema. Entonces, ahora la configuración del semigrupo. Entonces, en esta parte vamos a preparar toda la escena para resolver con el método semigrupo. Configuración semigrupo entendemos aquí es preparar el espacio donde va a estar la solución, el operador, el dominio del operador, ¿no? Y todo eso es la configuración semigrupo. Ahora, con ese objetivo uno es determinar lo primero la energía del sistema. Es la estrategia para hacer eso, ¿no? Entonces lo que uno hace es, en el sistema propuesto, a la primera vamos a multiplicar por el WT a la primera, en la segunda vamos a multiplicar por el psi de T, en la tercera vamos a multiplicar por el S de T. Cuando digo multiplicar, estoy entendiendo que voy a hacer un producto interno, ¿no? En L2. Aquí entonces hago eso. Bien, voy a aplicar obviamente las condiciones de frontera 3.6
Tengo la primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. Y la cuarta, obviamente, también en la cuarta, aquí, en la cuarta debo multiplicar por el teta, nada más. Y de ahí tenemos esta cuarta ecuación. Y luego los primeros miembros voy a sumar. Sumando, tengo esta de acá. Y como tienen derivadas en el primer miembro, justamente aparece este grupo que lo llamamos E. Aquí está. Y lo que queda en el segundo miembro, aquí está solamente es este beta S de T y este alfa teta de X. Queda en el segundo miembro. Entonces, agrupados en el primero. Entonces, a este E de T se le llama pues la energía del sistema. La estrategia es primero hacer esto para determinar especialmente el espacio de fase. Bien, ahora vamos a cambiar adecuadamente, bien, porque nuestro objetivo en el semigrupo es que sea independiente en cierta manera de la variable temporal. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Mira, si nos fijamos en este sistema o en esta energía, el WT está en L2. Bien, estos que estoy colocando, estas barritas, son la norma en L2. Los productos internos que voy a decir más adelante también van a estar en L2. Todo vamos a trabajar en el espacio L2. Aquí también está en L2, este SDT también, este es si de X está en L2. Todo está en L2, esta terna también lo mismo, el teta también en L2. Entonces voy a cambiar y voy a, a formarme este problema abstracto, donde el U, hemos dicho aquí ya tiene un vector de 7 términos. Bien, condición inicial, lo que hemos dicho al inicio, el problema que tiene todavía no los espacios, no estamos seleccionando nada todavía, solamente estamos formalizando una forma abstracta. Y ahora, aquí despejando de la primera ecuación, el objetivo de aquí, el WT despejamos, de la segunda, el C de T también despejamos, el S de T despejamos, también aquí el teta de T despejamos, y vamos a tener, y con estos cambios que hemos hecho, vamos a tener este de acá. Bien, esa es la evaluación, ¿no? En el operador. Entonces, ¿quién va a ser el operador A? Va a ser esto de acá. ¿Y cómo obtiene este operador A? Simplemente usted de aquí, pone al costado el U de T, multiplica de tal manera que al multiplicar por esta matriz que no conoce, debe darle como resultado. Entonces va tanteando quiénes van a ser estos términos de esta matriz de operadores. Entonces ahí tenemos. Ahora vamos a formar. Fijamos siempre esto de acá. Este U de WT está en L2. Entonces no nos preocupemos esto. En cambio aquí sí. Este sí de X está en L2, pero depende de la derivada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el espacio más pequeño que tenga derivada? Entonces, si nos vamos a los espacios de Sobolev, el espacio que tiene esa posibilidad es el H1, ¿verdad? Ahí vamos a tener, porque esta derivada está en L2. Ahora, si es H1, perdón, si es H1, entonces ahora, ¿cómo son las condiciones de frontera? Entonces nos fijamos aquí. El sí, entonces tipo Dirichlet, ¿verdad? Entonces, si es así, para esta variable, ¿sí? De X, entonces va a ser el espacio H01. Bien, aquí el S de X también, ¿verdad? Aquí el S. Entonces, el S de X, ¿dónde está? También está en L2, ¿verdad? Entonces, el menor espacio que lo contenga es el H1, ¿verdad? ¿Y cómo son las condiciones de frontera para S? Las condiciones de frontera
son también Dirichlet. Entonces, nuestro candidato será pues para ese el, el, el espacio H01. Pero ahora vamos a la otra. Aquí tenemos también dos. El S ya hemos escogido H1, el C H1 también, H01, perdón. Ahora este W de X. Bien, estará pues obviamente dentro del espacio L2. Bien, entonces esto es candidato a ser pues del espacio H1, ¿verdad? Pero H1, el W, ¿dónde está la con A? Son condiciones de Newman, ¿verdad? Entonces no puede ser el espacio H10, correcto. Ahora, entonces, sería el H1, pero nosotros lo que queremos es lo siguiente. Obviamente en la existencia de la solución no requiero la desigualdad de Poincaré, no requiero, pero cuando uno trabaja ya en la parte de la estabilidad exponencial o polinomial, se necesita aplicar la desigualdad de Poincaré de alguna manera. Entonces queremos, porque si solamente trabajamos con el H1, ¿verdad? No funciona la desigualdad de Poincaré ahí. Entonces tenemos que acondicionar para que funcione en ese espacio para W. Entonces ahí vamos a construir o dar, que se llaman las funciones L2 de medida nula. Es decir, L2. Y H1, nuestro candidato para W justamente va a ser este H1 asterisco que tiene la intersección del H1 y con este L2. Esto va a ser entonces. En este espacio es un espacio de Hilbert que tiene todas las mismas propiedades que el espacio H10. Entonces, con este espacio podemos aplicar tranquilamente la desigualdad de Poincaré. Entonces, ese es el objetivo aquí, entonces. Y luego aquí también vamos a dar el espacio H2 por conveniencia nada más son de H2 tal que las condiciones de Newman bien se dé pues que sea cero, no sé, condición Newman en la frontera. Entonces nuestro espacio va a ser el W, dijimos, por acá está el W, ¿dónde va a estar? Va a estar justamente en el H1, ¿no? El U simplemente va a estar en L2, pero esto viene de este espacio, entonces no puede dar en la frontera, ¿verdad? Entonces, en la frontera, ¿qué va a ser? Simplemente de este espacio de L2. Por eso colocamos aquí, esta es la segunda del U. En cambio, los otros, el C y el S, están en el H1, el otro, que eran derivadas, incorporada al tiempo, va a estar en este espacio. También el S lo mismo, el Z lo mismo. Y en cambio, el ángulo, la temperatura, variación de la temperatura, ¿dónde va a estar? Este de acá. Si nos fijamos, este de acá está en L2, ¿sí? En L2, pero tiene condición de frontera, ¿verdad? La condición de frontera he puesto tipo Newman, ¿verdad? Entonces, si es así, no puede ser, pues no puede eliminarse en la frontera, ¿verdad? Entonces, tiene que ser para a ese teta, tiene que ser necesariamente el espacio L2 asterisco. Entonces, ya está propuesto, este se le llama el espacio de fase para el sistema. Bien, ahora su producto o su norma de este espacio va a ser justamente esta misma que es estos términos de la energía. Bien, estas que hemos dicho que esto va a ser el U, esto va a ser el phi y este S de T va a ser el Z. Lo demás quedan igual. Entonces, esta va a ser la norma del espacio de fase. Aquí está, entonces, aquí está la norma. Hemos copiado aquí lo mismo.
Bien, si usted tiene la norma, usted puede deducir de dónde viene, ¿verdad? El producto interno, ¿verdad? Dónde nace. Entonces, obviamente este producto interno induce a esta norma, ¿no? Entonces ahí tiene también entonces el producto interno y su norma correspondiente. Entonces ya por el momento tenemos nuestro espacio de fase, tenemos este operador y definido de esta manera. Ahora necesitamos conocer el dominio de este operador. Entonces ahora ¿dónde va a surgir eso? Eso va a surgir de esta manera. Aquí está el operador. Tiene un dominio que el espacio de fase va al espacio de fase. Y las condiciones del sistema. Vamos a ver entonces. Sería aquí, ¿no? Aquí definimos de esta manera todos los elementos del espacio de fase, tal que la imagen del operador también está en el espacio de fase, y algunas condiciones que hemos colocado, obviamente, en el espacio de fase, ¿verdad? ¿Qué no hemos colocado? Las condiciones de Newman, tanto para W como para teta, tienen que agregarse aquí, sí o sí. Entonces aquí ya está, entonces, completo en la condición perdón, para el dominio. Ahora aquí vamos, ¿quién es el A de U que pertenece al espacio de fase? Entonces aquí nos fijamos aquí en este operador. Este primero, ¿dónde está? Es el primer término. Entonces este está en H1 asterisco. Este está en la segunda, está en AL2 asterisco. La tercera está en H1. La cuarta está en AL2. Nada más. Este Z está en H1. Esta sexta está en el espacio L2. Y esta última está en el espacio L2 asterisco. Entonces, eso es lo que colocamos aquí. Aquí están. Bien, en las primeras y las segundas, aquí. Todo. Y las condiciones agregadas. Y analizamos, por ejemplo, en esta primera, ¿no? El SDT, perdón, el SDX está ¿dónde? Está en el espacio H10, ¿verdad? Aquí también lo mismo, el C de X también está en el espacio H10. Y este WXX sería doble derivada. Entonces ahí sí no sabemos, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar obviamente en el espacio L2 asterisco. De ahí tenemos aquí. Lo mismo hacemos con la última, el teta también está en L2 asterisco. En cambio, las otras son mucho más sencillos, porque en L2, entonces este teta de X en L2, también el S, el C, el W de X, en cambio el C de XX no, saben, tiene que estar en L2. Aquí está entonces, aquí en L2. Igual con S de está en L2. Y la condición de frontera. Bien, ahora aquí vamos reduciendo, un poco más sencillo que sea, las expresiones. El U está en este espacio, luego el phi, el psi están en estos espacios que conocemos. Ahora, si nos fijamos en el W, ¿no? El W está en estas condiciones de frontera y también el W pertenece al E2 asterisco. Por lo tanto, esto está en este espacio que hemos dicho de esta manera, ¿no? Hemos definido justo aquí. Aquí está este espacio. Bien. Está ahí entonces. Ya está, de igual manera hacemos con el teta y los otros son más sencillos, el C, el S están aquí y luego hacemos la primera W. ¿Dónde está el W? W estaba aquí, pero también W estaba al inicio, esta es la primera coordenada, esto es de H1 asterisco, entonces está en la introducción. Bien, igual hacemos con el U está aquí, entonces aquí está el U. En cambio, los otros están viviendo normal en estos Sobolev conocidos. En cambio, la tercera, el teta, es esto de acá. El teta hemos visto aquí, el teta está en el espacio H2 asterisco, ¿verdad?
Pero también existe en el H2, significa, está también el H1, ¿verdad? Nosotros al inicio solamente, recuerdan, para el espacio de fase habíamos puesto aquí el teta. Bien, y aquí estamos diciendo también está el perdón, el H1 también, porque está viviendo aquí también. Entonces, por lo tanto, podemos decir que está en la intersección entonces aquí. Bien, entonces esto sería el dominio, ¿no? En forma más explícita. Obviamente no siempre los dominios vamos a tener en forma explícita así conjuntos conocidos. Y esto de antemano uno puede deducir que cada uno de estos espacios que tenemos aquí van a ser densos en este espacio de fase, en cada una de ellas. Entonces, este dominio automáticamente es denso en el espacio de fase. Bien, eso es entonces la configuración semigrupo. Ahora vamos a ver la existencia y unicidad. Lo primero, lo usual es aplicar el teorema de Lumer-Phillips, ¿verdad? ¿Qué es para aplicar la existencia y unicidad? Generalmente hay que probar que el dominio es denso, ¿verdad? En el espacio de fase. Segundo, que el operador sea pues disipativo. Tercero, que, la identidad menos el operador debe ser surreactivo en el espacio de fase. Esas dos condiciones, esas tres condiciones implica, ¿verdad? Esa forma de abordar está bien para la unicidad, pero el objetivo a veces cuando uno trabaja ya con estabilidad, ese Lumer-Phillips no nos sirve, ¿no? No nos sirve. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un trabajo adicional para ver que el cero está en el conjunto resolvente. Y sería doble trabajo. En cambio, si hacemos de una vez, que primeramente que sea disipativo y luego el conjunto, perdón, el cero está en el conjunto resolvente, eso también nos implica que existe unicidad. Bien, esa es una variación obviamente del teorema del Lumer-Phillips, que está en el libro del Liu. Bien, entonces yo voy a aplicar ese teorema, ¿no? Porque como dije, el objetivo es abordar la estabilidad, ¿no? Entonces lo primero es probar que el operador A es disipativo, ¿no? Es el objetivo esto, ¿no? Disipativo. Bien, entonces, además que obviamente que tenemos esta desigualdad, ¿no? Bien, porque esto es necesario tenerlo en forma explícita cuando uno haya estabilidad exponencial o polinomial, también se utiliza esta disipación. Por eso hay que tenerlo en forma explícita. Bien, entonces probar esto de acá. Probar esto es simplemente aplicar el producto interno en el espacio de fase. Aquí aplicamos. Bien, en los primeros términos, recuerdan que el AU son los primeros miembros de este de acá, este de acá. Hacemos producto interno con esto de acá, con los elementos de U. Bien, los elementos de U son estos de acá. Bien, entonces hacemos producto interno, los primeros términos, estos corchetes angulares van a ser pues productos internos. Todo, me olvidaba. Cuando yo he definido este producto interno, estos productos internos, ¿sí? Son L2, pero en L2 el espacio de fase está definido en el campo complejo. Y entonces esto sería pues, por ejemplo, la primera, el U coma, U asterisco, ¿verdad? Estoy hablando de la integral de 0 a L, U por U asterisco conjugada.
diferencial de X. Entonces, esto está en los complejos. Bien, se entiende que es así. Bien, cuando uno no trabaja en los complejos, muchos, por ejemplo, si ven algunos artículos, trabajan solamente con los reales. ¿Por qué? Porque su objetivo de trabajar con los reales es lo siguiente: solamente necesitan ellos saber la existencia y unicidad, y luego de ahí abordan ya con el método de energía. En cambio, cuando usted quiere trabajar con el método del semigrupo, la estabilidad, este producto interno tiene que ser en el campo complejo, sí o sí. Bien. Entonces, todo lo que estamos trabajando aquí, aquí es en el plano complejo. Bien. Entonces, dentro de esa, tenemos aplicando la definición de producto interno, simplificamos, ¿ya? Simplificamos. Nada más estamos simplificando. Hemos hecho otra cosa aquí. Bien, y luego de aquí es hacer integración por partes. Por ejemplo, esta segunda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, queremos mudar esta derivada al U, ¿no? Entonces hay que hacer integración por partes. Entonces ahora uno se pregunta, si aplico aquí, ¿verdad? Integración por partes, el U en la frontera, ¿cómo es? ¿Verdad? No sabemos. Entonces ahora la frontera esta terna, ¿cómo es? En la frontera el S es 0, en la frontera sí es S, en la frontera de W de X, que es 0 para la condición de Newman, ¿verdad? Entonces aquí este se va a eliminar. Bien, aquí, en esta segunda, ¿cómo es cuando aplicamos integración por partes? Bien, el phi en la frontera, ¿cómo es? ¿Verdad? ¿Es 0? Sí. ¿Por qué? Porque en el dominio, aquí está. El phi está en el espacio H10, ¿verdad? Pues entonces en la frontera se hace 0. Entonces ahí es primordial eso, ¿no? Entonces hacemos eso analizando en cada una de ellas. Aquí está. Logramos hacer cambio de, integración por parte, logramos la segunda. Ahora aquí, vamos a sumar esta primera, ¿verdad? Con esta tercera, luego con estas tres. Bien, tienen el mismo signo, negativo, negativo. Bien, entonces los primeros son iguales, ¿verdad? Entonces los segundos sería el U de X, el phi y el Z. Se arma uno solo. Bien, se arma con signo negativo. Bien, ahora tenemos aquí ah, en esta expresión el 3K, que está al revés, ¿verdad? Que está al revés, bien, signo positivo adelante. Y recuerden, las productos internos, si estamos en el campo complejo, no se permutan, ¿verdad? Sí, no es. Entonces, de aquí yo no puedo decir que este producto interno de acá es permutable, ¿verdad? Y entonces, lo único que podemos decir que aquí tengo signo más, y con esta que he juntado en uno solo tengo signo menos. Entonces yo tengo un número complejo positivo con su negativo no permutable. ¿Qué me va a dar? Me va a dar la parte imaginaria. Entonces aquí junto las partes, ¿no? En el mismo modo los demás, ¿no? Junto partes imaginarias, imaginarias, imaginarias. Bien, y nos quedamos solamente con esta norma con coeficiente beta, la otra teta con coeficiente alfa. Bien, ahora aplicamos, obviamente aquí, la parte real, ¿verdad? Porque es lo que queremos, ¿no es cierto? Tomar la parte real. Tomamos la parte real, entonces nos quedamos con dos términos nada más, ¿verdad? Entonces eso implica que el operador es disipativo, ¿no? Porque estamos probando esto, ¿no? Porque es negativo, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos entonces la primera, ¿no? La segunda. La segunda es, recordemos algo del conjunto resolvente.
El conjunto resolvente, un espacio de Banach en general, porque nosotros estamos trabajando en un espacio eh, de Hilbert. Bien. Entonces, el conjunto resolvente, el conjunto de todos los elementos del conjunto de números complejos, tal que el operador sea, pues, ¿no? Invertible, es decir, que sea, pues, esta diferencia sea, pues, inyectiva. Luego, esta inversa sea acotada y esta de acá, esta inversa sea densa, ¿no? Que sería lo mismo que decir también lambda i menos a, ¿verdad? Su imagen, ¿verdad? Su imagen sea pues denso en el espacio en este caso X, ¿no? Que es lo mismo. Bien. Entonces aquí está lo que justo decía. No voy a aplicar porque cuando uno aplica el teorema de Lumer-Phillips, uno demuestra que I menos A debe ser subyectivo, ¿verdad? Y de ahí uno deduce, ¿no? Directamente. Inclusive, obviamente, el Lumer-Phillips me da, si yo pruebo que es disipativo y el operador es subyectivo, si el espacio de fase es un espacio de Hilbert, automáticamente el dominio del operador es denso en el espacio de fase, porque hay un resultado que está pues en eh, sí, hay un resultado. Entonces, directamente nos da eso. A veces con este método hay que probar si no es explícito el dominio, hay que probar que el dominio es denso en el espacio de fase. Entonces, nuestro objetivo es esto, ¿no? Probar que el cero está en un conjunto resolvente. Esta condición, como comentaba al inicio, es indispensable tanto para la estabilidad exponencial como la polinomial. Se requiere, ¿no? En el proceso. Entonces hay que probar que es inyectivo, si inversa es acotada y el rango, ¿verdad? O la imagen sea pues denso, ¿no? En el espacio fase. Pero para probar la primera y la última condición es suficiente probar que el operador es biyectivo, ¿sí? En este caso. Ahora uno se preguntará, pero usted está colocando el A, pero si yo coloco el 0 aquí, el 0 sería, me saldría menos A, ¿verdad? Menos A, pero usted está trabajando solamente con A. Sea menos A o más A, un coeficiente que multiplique, que no sea 0 a A, me va a dar las mismas propiedades. No hay problema en eso. Entonces, solamente por comodidad, para que con el menos no estemos ahí trabajando, solamente opté aquí por tener el signo positivo. Entonces, es lo mismo. Entonces, ¿qué hay que probar? Primeramente, ¿no? Hay que probar cualquier elemento del espacio de fase exista un único elemento en el dominio. Es que resuelve este de acá. Ese es el objetivo. Entonces, eso es probar que sea biyectivo, ¿no? El operador. Entonces, esto 5.2 significa hay que probar, hay que resolver este sistema, ¿no? Para cualquier elemento de los Fs hay que encontrar estos 7 elementos que están en el dominio. Entonces, ese es resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este es un sistema de ecuaciones de elípticas. Entonces, ahora vamos a ver. Obviamente, por el phi ya está, el u tengo, el u, luego tengo el phi con el F3, también el Z tengo con el F5, entonces ya no hay problema, ya encuentro aquí automáticamente. Entonces lo primero que tengo es eso, la primera y las dos siguientes. Ahora nos quedamos solamente con esta ecuación, con la tercera, cuarta, ¿verdad? Con las 4 ecuaciones. Ahí está. Bien, por suerte aquí estas funciones f's que aparecen en los segundos miembros, ¿verdad? Están en L2, porque inclusive este de acá, este F3 de X está en L2. Aquí está, ¿no? Su derivada, porque está en H1, entonces su derivada con respecto a X está en L2. Entonces no hay problema. Bien, entonces ahora
vamos a resolver entonces condiciones iniciales para este sistema. Son las condiciones que hemos dado al inicio. Hay que resolver este sistema de ecuaciones elípticas. Bien, entonces hay que llevar a la formulación débil. La formulación débil de este sistema de ecuaciones. Aquí tenemos. Entonces, lo que uno hace para la formulación débil, si uno recuerda algo de ecuaciones elípticas, es lo siguiente, ¿no? Multiplicamos la primera, ¿sí? Multiplicamos la primera por funciones de prueba, ¿sí? Funciones de prueba. Bien, me refiero cuando digo multiplicación integral, ¿sí? Integramos, multiplicamos primeramente, integramos, bien, y luego aplicamos las condiciones, integración por partes, y luego como el conjunto de las funciones de prueba son densos en el espacio, en este caso, para el W, por decir, es denso en este espacio, en el H1 asterisco. Bien, hago lo mismo con la segunda, con la tercera y la cuarta. Y tengo aquí, eso sería la formulación débil del sistema anterior. Bien, aquí tengo entonces estos W asterisco, teta asterisco están en este espacio y en cambio las otras sí y S asterisco están en el espacio H10 conocidos. Lo que usted tiene que observar un poco en esta parte, he multiplicado por este de acá. He multiplicado por este teta cursiva, ¿sí? He multiplicado. Mayor que cero. Entonces puedo eliminarlo, ¿verdad? Porque en verdad no debería haber colocado, ¿verdad? Pero estoy colocando con un objetivo muy concreto. Porque voy a necesitar probar que mi operador que voy a definir sea coerciva. Es para eso. Nada más para eso. Entonces simplemente es un artificio colocar que multiplico. Bien, ahí está. He multiplicado teta es una cosa que será determinada más adelante, ¿no? Defino mis operadores. Voy a sumar los primeros miembros que tenemos aquí en el 513. Lo sumo, tengo este operador B. Y luego sumo los segundos miembros. De 513 tengo este operador L. Y con esto entonces el sistema de formulación débil puedo escribirlo en la formulación variacional. Es lo mismo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es aplicar el teorema de Lath-Milgram. Ese es el objetivo, ¿no? Porque allí hay que llevarlo a la formulación variacional, ¿no? Bien, ¿dónde? El H1, ¿verdad? Por H1 va ese espacio B, perdón, el operador B, el L va de H1. ¿Y dónde son el H1? Aquí está, pues, ¿no? El H1 asterisco, aquí el H10 por H10. Y aquí lo mismo para el espacio, en este caso para la variable teta, ¿no? Bien, ahora voy a probar, lo que queremos probar es que sea primeramente coerciva. Ese es el objetivo. Bien, coerciva. Y uno dice, ¿por qué va a probar coerciva? Obviamente el teorema de Lath-Milgram dice eso, ¿verdad? Como estamos trabajando en el espacio de Hilbert complejo, todos son complejos, ¿verdad? Generalmente uno lo ve ecuaciones elípticas, el teorema de Lath-Milgram en el plano real, ¿no? Bien, voy a aplicar esto de acá. Aquí está este teorema, ¿no? Mire, observarán el B es el Hilbert en el plano complejo, la bilineal o sesquilineal se llama ya aquí, ¿verdad? Va a ser pues lineal, continua, y luego el L va a ser antilineal, continua, y
Además, lo que nosotros lo llamamos coerciva, aquí le están llamando B elíptica, significa esto. Yo le estoy llamando coerciva, ¿no? Para no variar. También se le llama así, ¿no? Bien. Es parte real, nada más. En cambio, en el plano como real, no se requiere esto. Bien. Esas son las condiciones que voy a tratar de verificar, ¿no? Bien, entonces es lo que, entonces si aplico la parte real, me voy a chocar con este producto interno. Entonces, tiene que ser real. Entonces esto de acá puede ser positivo, puede ser negativo. Recuerda que estoy mayorando para la izquierda, ¿no? Bien, entonces necesito saber esto de acá. Necesito saber porque para la izquierda debo tener algo positivo. No quiero negativo, quiero algo positivo. Entonces para eso necesito acá, ¿no? Voy a aplicar. Y justamente para esto, o lo que hice con multiplicar con ese teta, ¿no? Cursiva, ¿no? Entonces, en esta parte voy a tomar el valor absoluto, aquí está, o el módulo, si es complejo, ¿verdad? Módulo. Voy a aplicar la desigualdad de Holder y voy a aplicar Poincaré, ¿verdad? Poincaré para este sí. Bien, tengo ahora, aplico Yang, pero voy a colocar en esta, en B. ¿Por qué tengo en esta parte con B? Es objetivo, simplificar adecuadamente, ¿sí? Entonces ya tengo aquí, listo, ahora, pero yo quiero es sin valor, sin módulo, ¿verdad? Entonces, sin módulo sería simplemente lo que está en la derecha, se va a la izquierda, ¿verdad? Con el signo negativo, ¿verdad? Eso es lo que quiero, con ese signo negativo. Entonces, aquí. Entonces, este de acá será mayor que lo negativo. Aquí justamente aparece, sería el menos B. Con este de acá se va a simplificar, va a quedarme solamente 2B. El menos de esto, aquí está el menos, ¿verdad? Lo factorizo con este de acá. Bien, entonces ahora aquí escojo quién va a ser este teta cursivo, ¿verdad? Entonces este debe ser un poquito mayor que este cociente, ¿verdad? Bien, entonces es lo que hago, ¿no? Escojo que sea mayor que cero. Entonces, si es mayor que cero, entonces todo lo que está aquí es positivo. Entonces, si es positivo, entonces tomo el mínimo valor de todas las constantes, que sería este C. Y esto justamente es la norma, pues en este espacio H1, ¿no? Entonces ya probé que el operador es coerciva. Para eso sirvió ese teta de haber multiplicado pues en esta parte, ¿no? Aquí. Solamente aparece. Y luego de ahí, pues, la continuidad es fácil ya porque uno tiene que mayorar para la derecha, lo normal que uno hace, acondicionarlo adecuadamente para las normas en el espacio H1, bien, separarlas, bien, eso se hace aquí, no hay muchas dificultades. Y luego también probar que el L también es continua, igual también mayorar para la derecha. Bien, recuerdan que para aquí los Fs que aparecen simplemente van a aparecer como constantes. Lo que interesa solamente son las variables. Aquí también mayorando adecuadamente obtenemos esta norma en el espacio H1, ¿no? Entonces, el B se prueba obviamente es equilineal, L es antilineal, ¿verdad? Entonces, aplicando el teorema de Milgren, el teorema que les mostré está en el libro de Dautray y Lyon, ¿sí? Eh, bien, ahí pueden encontrarla porque en lo demás están en el modo simplemente real, ¿no? Bien, entonces aplicamos entonces la migrant, tenemos que la terna esté en este espacio y es único, ¿verdad? Solución débil. Entonces ya tenemos eso. Ahora uno dice, pero queremos que esté en el espacio H2. Eh, obviamente esto de acá, por ser, a ver aquí, este de acá.
todos los que están en el segundo miembro, los Fs están en L2, ¿verdad? Por la regularidad de las soluciones en ecuaciones elípticas, uno deduce que las variables, ¿verdad? De la que está en el segundo primer miembro, eh, están en el espacio H2, ¿sí? Por la regularidad. Pero también otra manera yo deduzco de esta manera, ¿no? A ver, yo deduzco así nada más, ¿no? Yo sé que ya probamos que el S está en el espacio H1, ¿verdad? Cero. El sí también está en el espacio H1, 0. Si es así, el S de X está en el espacio L2, ¿verdad? También está en el espacio del L2, también sí de X. En cambio, el F está en este espacio, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí podemos deducir que el WXX tiene que estar en este espacio, ¿sí? En el espacio L2 asterisco. Eso es lo que, igual manera, en los siguientes analizando, deducimos eso, ¿no? Es una de las maneras de justificar. O la otra manera es por la regularidad de las soluciones elípticas. Eso es lo que tengo aquí. Bien. Bien, ahora esto ya está resuelto, en verdad. Esto es lo que falta, ¿no? Recuerden que tenemos que probar que estos deben satisfacer las condiciones de Newman, ¿no? De aquí, por ejemplo, el teta, ¿no? El teta. Si está aquí, tiene medida nula. Significa que al integrar el teta de 0 a L, debe ser igual a 0, ¿verdad? Si usted integra, ¿verdad? De 0 a L, de este teta que tiene dos derivadas en X, una derivada se va a caer. Entonces, usted aplica integración, ¿qué le va a quedar? Sería pues teta de X evaluados en L menos evaluado en 0, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, la diferencia es igual a 0. Eso implica esta. ¿Sí? Igual manera con el W, la misma. Pero nuestro objetivo es probar que esto sea igual a 0. Entonces ahora vamos a probar que esto es 0. Entonces lo que hago es lo siguiente. Aquí se utiliza la formulación variacional que tenemos aquí. Esta formulación variacional a esta de acá, ¿no? Vamos a igualar a 0 estas tres y nos quedamos solamente con los restos, nada más. A ver, eso es lo que voy a hacer aquí. Aquí estoy diciendo, ¿no? Hago 0 y ya está. Me quedé 0. Ahora aquí voy a aplicar integración por partes. Recuerda, ya conocemos la cara, en qué espacio están cada una de estas variables. Ya conocemos. Entonces voy a integración por partes. Bien, a hacer integración por partes, vamos a quedarnos obviamente evaluado el W, ¿verdad? El W. Y aquí evaluado en los extremos, ¿verdad? Bien, ese es nuestro objetivo entonces. Voy a evaluar aquí. Entonces, Teófanes, integración por partes. Por integración por partes voy a necesitar esta de acá. Teófanes, un momentito. ¿Sí? Podemos ir hasta más unos 7 minutitos, hasta las 10 y Sí, treinta y sí. cinco. Ya. Ya, Ya, ok. ya. Ya, y termino aquí. Aquí, necesito esto de acá. Evalúo aquí. Entonces, empleo eso. Bien. Empleo esto y tengo esta expresión de acá. Bien, aquí. Entonces uno dice, bien, pero esto es igual para todos los W asterisco de este espacio, ¿verdad? Eso va a implicar. Implicar significa que este W de X en L, este W de X en 0 tiene que ser 0. Bien, 0. Esto implica que esté en este espacio. De igual manera hacemos para teta.
Bien, la acotación es más sencillo. Bien, es más sencillo. Aquí tenemos que utilizar, obviamente, ante lo que hemos probado, significa esto, es tiene inversa. Entonces, probar esta desigualdad nada más. Es decir, que los elementos del dominio están acotados por los elementos del espacio de fase. Bien, hacemos la primera, asterisco igual, igualamos, tenemos este acá. Es decir, en esta primera, ¿no? Nada más usted reemplaza aquí en esta formulación débil que tenemos aquí. Aquí. Recuerde estos tetas asterisco, puede borrarla, entonces igualamos 0, 0 nada más y nos quedamos con el resto. O igualamos a teta, perdón, no es 0. Bien. De ahí tengo esto de acá, acoto. Por el Poincaré tengo esto de acá. Hago lo mismo con el resto. Aquí teta igual a 0. Bien. Lo aplico en la formulación variacional que teníamos. Bien, aquí tengo este teta fastidia. Entonces aquí voy a aplicar la desigualdad de Yang. Bien, escojo quién va a ser eh, epsilon. Bien. Y escojo epsilon 3b y obtengo esta desigualdad. También esto es mucho más fácil porque nosotros habíamos encontrado que U era igual a F1, el Phi era el F3, el Z era el igual a F5. Entonces ahí tenemos esta desigualdad. Sumamos todos estos resultados, ¿sí? Lo que hemos obtenido, y aquí aplicamos Yang, nada más, y luego esto pasamos al primero y luego deducimos que esto es este de acá. Entonces he probado que es acotado a la inversa. Por tanto, verifica que el 0 está en el conjunto resolvente. Bien, entonces, en el libro de Liu aparece justamente este de acá. El operador es lineal, luego el dominio es denso, el operador es disipativo, el 0 está en un resolvente, entonces A generado infinitesimal de un semigrupo de contracción en él. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces aplicamos esto. Hemos probado todas estas condiciones entonces. Bien, eso es lo que hemos probado en la anterior, ¿no? Con las dos proposiciones. Bien, por lo tanto, si cumple estas condiciones, obviamente por la teoría de semigrupo que nosotros hemos visto en clase, o también aquí también pueden verlo en el libro del profesor Palomino Cavalcanti, Soriano, ¿sí? También está el resultado. Si usted tiene estas condiciones, usted tiene pues la existencia de la solución débil y la solución fuerte o clásica, ¿no? De 5,4. Bien, esa es entonces la prueba de esto de acá. Eso es todo. Bien, espero algunas preguntas. Gracias.